Buenas noches, hermanos, bienvenidos al servicio de hoy, domingo 13 de septiembre. Para dar inicio vamos a atender a nuestra hermana Erika Vázquez, luego continuará nuestro hermano John Galvis para la lectura de la palabra y posteriormente nuestro ministerio de alabanza. Hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Les invito a orar para iniciar el culto de hoy. Mi Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias, bendito Dios, por este nuevo día que tú nos estás regalando. Gracias, Padre, por tu inmenso amor, bondad y misericordia para con cada uno de tus hijos, Señor. En esta hora, bendito Dios, yo pongo delante de tu presencia el culto de hoy, Señor amado. Que seas tú, bendito Dios, hablando a cada una de nuestras vidas, Padre, y no solamente nos hagas oidores olvidadizos, sino, Señor amado, que la palabra que llegue a nosotros pueda hacerse carne en nuestra vida y la podamos vivir, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, bendito Dios. Gracias porque nos permite, Señor amado, que por medio, Señor amado, de este medio podamos, Señor, escuchar tu palabra. A pesar de las circunstancias difíciles que estamos pasando, Señor amado, tu palabra es vida, Señor, para nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno, Señor, con nosotros, porque tú eres, Señor amado, quien provee cada necesidad, quien nos sanas en nuestras dolencias, bendito Dios. Padre Celestial, en esta hora en tus manos dejamos este culto, Señor amado, que seas tú glorificándote y que en nuestros hogares, bendito Dios, podamos tener ese deseo, ese anhelo de escuchar tu palabra, bendito Dios. Gracias, Padre, y todo esto, Señor amado, te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar lectura de la palabra en esta noche. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Salmos, en el capítulo 3. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tú eres santo, digno y poderoso, Señor, y estás siempre al lado de nosotros, Señor, con tu protección. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga. Aleluya, gloria a Dios. Hallé un buen amigo. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecado, me guardó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mis tristezas, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Aleluya. Jesús jamás me falla, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Sí, Señor, grandes cosas tú has hecho por nosotros. Sé que Jesucristo muy pronto volverá
y entre tanto me prepara un hogar en la casa de mi Padre, mansión de luz y paz. El creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré. Contemplaré su rostro siempre allí. Aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Aleluya, gracias Señor.
Muchísimas gracias, hermanos, por su participación. A continuación, yo quiero pedirles en sus casas que nos unamos en una breve oración para darle paz y luego a nuestro pastor Carlos Quiroz. Señor mi Dios, gracias. Gracias, Dios mío santo, por la bendición de poder oír tu palabra, Señor mi Dios. Gracias, Señor mi Dios, por la bendición de poder seguir escuchándola, Señor mi Dios, a través de nuestros pastores, Señor mío santo. Tú usas, Señor mi Dios, a nuestro pastor Carlos Quiroz, Señor mi Dios, y te rogamos este día, Señor mi Dios, que continúes cuidándolos, que veles por su salud y por la salud de nuestra misionera Rosario Inmenso, Señor mi Dios. Ellos son tus siervos, Dios mío santo, y nos traen tu palabra fresca cada semana, Dios mío. Por favor, Señor mi Dios, cuídalos, Señor, cúbrelos con tu manto, Señor Dios mío santo, para que puedas seguir usándolos, Señor mi Dios, como siervos tuyos que son, Señor Dios mío. Gracias nuevamente, Señor mi Dios, y te ruego, Señor, te suplico que abras nuestros oídos, Señor mi Dios, para poder escuchar la palabra que tienes para nosotros el día de hoy, Señor mi Dios. Muchísimas gracias, Señor, te saludo en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, hermanos, los dejo con nuestro pastor Carlos Quiroz. Buenas noches, amados hermanos. Gracias al Señor. Solamente siempre tenemos que estar agradecidos a nuestro Dios por todo lo que Él nos da, por todo lo que Él nos permite vivir en todas las circunstancias de nuestra vida. Estamos agradecidos a nuestro buen Dios por su misericordia, por su bondad, por su amor, por su fidelidad, porque Él es santo, porque Él es bueno, por su providencia. Damos gracias a Dios por todo, amado hermano. Realmente, de una u otra manera, todas las familias de nuestra nación, de una u otra manera, algunos pasan momentos difíciles, pero los que esperan en Jehová, dice, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Confiamos en nuestro Dios, que Él tiene la solución para todo. Pase lo que pase, vemos su fidelidad, vemos que Él, de una u otra manera, está con sus hijos. Y quisiéramos que eso suceda también con nuestra nación, que nuestra nación pueda confiar en Dios y descansar en Dios y ver la fidelidad de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por la bendición que nos das de poder nuevamente estar con tu pueblo, Señor. Hablando del discipulado, Señor, de los discípulos que tú formaste, Señor, que fue el modelo de cómo debían de formarse los discípulos, Señor, y cómo ellos realmente entendieron poco a poco, Señor, lo que tú querías hacer con sus vidas y los planes para los cuales tú tenías planificado para cada uno de ellos, Señor, los propósitos, la razón de ser, Señor, de ellos. Sabemos de que no todos llegaron a entender la magnitud, la trascendencia de lo que ellos estaban haciendo, pero sabemos que llegaron a entender por qué razón tú lo llamaste, trabajaste con ellos y le diste la oportunidad, Señor, de que el Evangelio fuera proclamado a través de ellos. Aunque algunos de ellos fallaron, Señor, pero la gran mayoría de lo que tú trabajaste personalmente pudo cumplir su rol, Señor. Gracias. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro del apóstol Mateo, el Evangelio según Mateo, en el capítulo 10, versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe, a mí recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por causa de que es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Cualquiera de uno de estos pequeñitos, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo,
de cierto digo que no perderá recompensa. Gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. La semana pasada estuvimos hablando de el discípulo sumiso a su maestro y Señor. Y esta es la segunda parte. Hablábamos de que el plan del Señor Jesús con el discípulo era que el discípulo fuera totalmente sumiso a Él. Y al ser sumiso a Él, Él iba a tener autoridad. El discípulo iba a tener autoridad, la autoridad que el Señor Jesús le estaba dando. Para que esa autoridad pueda funcionar realmente, Él tenía que ser sumiso, es decir, someterse totalmente a todas las cosas que Él les había enseñado y los mandatos que le daba y las directivas que le daba, las cosas que ellos tenían que hacer y que no debían de hacer. Eso es importante, ¿no? En el segundo lugar, el discípulo tenía que poner en práctica las enseñanzas del Señor con valentía y seguridad eterna, que no tenía que tener temor a aquellos que podían destruir su cuerpo, pero no podían destruir su alma y su espíritu. Y tendría el discípulo tener una seguridad de que su vida realmente le pertenecía al Señor. Y el discípulo tenía que comprender que el Señor tenía la total supremacía sobre su vida, es decir, el primer lugar en su vida. Es decir, que el discípulo tenía que confesar con sus hechos, con su vida, con su testimonio, realmente lo que el Señor era en su vida. Es decir, una sumisión total, y eso haría que Él confesaría no solamente con su boca, sino con sus hechos, con su vida, lo que realmente Jesucristo estaba haciendo en su vida, y cuando ya Él asciende y se va a la diestra del Padre como su Señor total, Él tenía que confesarlo, es decir lo mismo que Él había dicho, vivir como Él había vivido, es decir, vivir a la manera de Jesús, la forma como había venido y había modelado Jesús siendo semejante a los hombres. Entonces, Jesús sigue hablando, y esto del discipulado es un trabajo arduo que no va a terminar, amado hermano, en nuestras vidas hasta el día que partamos de esta tierra, ya sea que Cristo venga o tengamos que partir del discipulado. Nadie puede decir que ya acabó su discipulado, todos, sin excepción, toditos. Después de ser convertidos, después de habernos arrepentido de nuestros pecados y haber confesado nuestros pecados, y la obra salvífica se hace realidad en nuestra vida, gracias a la muerte gloriosa de Cristo en la cruz del Calvario, en la cual somos justificados por la fe, somos realmente transformados por Dios, es decir, somos nueva creación, somos hijos de Dios. El gran precio que Él paga es su vida, la sangre, es decir, hemos sido redimidos, somos justificados, ¿no? Somos justos, declarados justos por la obra de Cristo en Cristo Jesús. Es decir, todos los beneficios de la salvación, gracias a esa obra gloriosa. Y como resultado, nosotros tenemos que ir detrás del Señor. Y el Señor sigue hablando y dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No se imaginen, no se lo crean por si acaso. Ustedes están viviendo conmigo momentos muy buenos, aunque ya había cierta oposición, ya ellos podían ver que a Jesús le habían dicho hijo de Belcebú, ¿no? Pero ellos estaban en la gloria, y realmente estaban en la gloria, porque Jesús se había hecho carne, se había hecho semejante a nosotros, y vivían tiempos muy especiales. Ellos veían cuando Jesús les enseñaba, cuando Jesús predicaba, cuando Jesús sanaba a un enfermo, cuando Jesús liberaba a los endemoniados. Es decir, Jesús hacía milagros. Aún ellos pudieron ver, después de estar llenos de temor y de miedo, cómo Él había ordenado que la tormenta cesara, le ordenó a lo que producía la tormenta, y todo volvió en calma. Ellos vieron cosas grandiosas. Y Él les va a decir, Él les está enviando, ya está para terminar lo que Él está diciéndoles, y le dice, por si acaso, tranquilos, no piensen ustedes, no se imaginen ustedes que yo
he venido para traer paz a la tierra. Está diciendo a la tierra. Ojo, esto es importante, a la tierra. Lo que Jesús está diciendo, por si acaso, por causa del pecado de Adán y Eva, ahí, ¿no?, que se dieron a la tentación de luz velo de Satanás, que el Señor lo reprenda, hay un mundo dividido, un mundo que algunos son seguidores del Señor, del Dios de la gloria, y otros son sus enemigos. Unos que siguen los principios del reino de Dios, intentan seguir los principios de Dios, y otros que no, que viven, como ya él había dicho, ¿no?, que andan por el camino amplio, por el camino que le lleva a la perdición, pero aquellos que siguen al Señor siguen por el camino estrecho. Entonces eso iba tarde o temprano a darse, y Jesús quería que ellos estuvieran claros, que cuando ellos iban a enseñar, que cuando ellos iban a predicar, que cuando ellos iban a ministrar, que cuando ellos iban a liberar endemoniados, cuando ellos iban a... Yo lo iba a usar para eso, para liberar endemoniados, para sanar, para llevar el evangelio a las casas, a los hogares, a los distritos, a los pueblos donde él entrara. Tarde o temprano iba a haber disensión, tarde o temprano iban a haber problemas. Él está diciendo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. ¿Para qué sirve una espada? Una espada sirve para cortar precisamente, ¿no? Y entonces lo que Jesús acá le está diciendo, dice, porque he venido para poner en disensión al hombre, es decir, he venido a dividir, he venido a poner las cosas tal como son. Lo que está oculto, lo que ustedes no ven, ustedes pueden ver una persona muy gentil, pueden ver una comunidad muy desarrollada, pueden ver buenas cosas desde su perspectiva humana, pero las cosas van a cambiar. Cuando ustedes comiencen a predicar el Evangelio, cuando ustedes comiencen a enseñar el Evangelio, cuando ustedes den testimonio de mí, cuando ustedes sean usados por mí, no todo el mundo los va a felicitar. La gran mayoría o una mayoría se va a oponer. Y no es que Jesús vino a causar problemas, no es que Jesús vino a causar pleito, no, Jesús vino a que las cosas que estaban ocultas salieran a la luz para que ellos vieran que estaban en un mundo que estaba gobernado por el príncipe de este mundo, que es enemigo de Satanás y que es enemigo de Dios. Y por lo tanto esas cosas se iban a dar, no se podían esconder. No hay discípulo, amado hermano, discípulo verdadero, discípulo auténtico del Señor que no haya tenido problemas en esta tierra, que no haya tenido problemas con las personas que no son cristianas. Tú puedes estar de lo mejor y de un momento a otro van a comenzarse a presentar cosas muy negativas, cosas muy malas. Personas que jamás pensaban que te podían hacer daño o te podían atacar o te podían hacer algo contra ti o contra el grupo o la iglesia, va a salir a la luz, tarde o temprano. Entonces cuando Jesús dice eso, es lo que Él está diciendo, yo quiero que ustedes vean las cosas como son. Yo no les estoy a ustedes mandando a que cuando ustedes prediquen las cosas, la gente lo va a recibir y todo va a haber armonía, va a haber paz, va a haber... No. Porque el ladrón, que es Satanás, ha venido a hurtar, matar y destruir. Él tiene al mundo a su favor. Él es el príncipe de este mundo. Ellos le obedecen. Ellos no son conscientes de que a quién sirven, pero Él se encarga de que esas personas sean su instrumento, de que ese grupo de personas, esas ciudades, esas casas, esa familia, sean instrumentos de Él y están ahí para impedir que la obra de Dios se haga real y verdadera. Entonces, esta palabra, disensión, es una palabra realmente que tiene mucho de cristología. Dice, la razón principal de esta palabra disensión es cristológica, significa literalmente dividir en dos.
Tanto entonces como ahora, la humanidad está dividida en dos: los que siguen y adoran a Cristo y los que siguen y adoran a Satanás. Es decir, el Evangelio vino a buscar lo que se había perdido, a buscar. Y para buscar lo que se había perdido hay que proclamar el Evangelio, hay que enseñar el Evangelio, hay que hacer testimonio. Por eso dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué cosas? Testigos. ¿Qué es testigo? De una vida que vive conforme a Dios, una vida que realmente responde a Cristo, que es un discípulo de Jesús y que vive como Jesús. Entonces, esa persona tiene el poder de Dios, pero esa persona, de que tenga el Espíritu Santo, de que esté lleno del Espíritu Santo, no es garantía de que no haya oposición. Por el contrario, cuanto más lleno del Espíritu Santo, cuanto más vive a Cristo, cuanto más modela a Cristo, cuanto más testigo de Cristo sea, va a tener mayor problemas en este mundo. Usted lo tiene, amado. Usted puede vivir en su barrio, puede vivir donde usted vive, y hay personas que gratuitamente a ustedes no lo pueden ni ver. Usted nunca ha tenido un cruce de palabras, usted nunca ha tenido un problema con ellos, pero ellos a ustedes no lo pueden ver. Le pasa a usted y me pasa a mí. ¿Pero por qué dice usted? Es que como tú vives como un verdadero cristiano y tu vida realmente refresca a Cristo, entonces se produce una disensión, se produce una división entre lo que tú crees y vives y amas al Señor con todo tu corazón y lo que las otras personas creen y viven. Y eso ellos lo creen. Y a veces también, los mayores enemigos que tenemos son los religiosos, por ejemplo. Los religiosos que no viven conforme a lo que ellos creen que tú debes vivir, esos son los que más se oponen a ti. Son los que más obstáculos hacen. Por lo que tú dices, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. Aquí es importante, ¿no? El Evangelio tiene que llegar primero a las casas. Y cuando llega a las casas, y Jesús ya ha hablado de las casas anteriormente, en esta porción, porque el objetivo no solamente era proclamar el Evangelio, sino también llegar a una casa. Y en esa casa, dice en el 10:12, y al entrar en la casa, saludarla. Si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Es decir, ¿a dónde llega el Evangelio? El Evangelio llega a la familia. El Evangelio real y verdaderamente primero debe llegar a un matrimonio, a una familia. Y uno de los grandes problemas que el día de hoy la humanidad tiene es que hay muchas familias disfuncionales, donde no funciona en el orden tal como Dios lo ha creado, sino en un total desorden. La familia está siendo atacada, cristiana o no cristiana, por el reino de la tiniebla, para que no cumpla su rol, porque esa es la base realmente de la sociedad. Cuando Dios creó a Adán, estuvo solo y después necesario que le creara una ayuda idónea que fue Eva. Y cuando ellos se juntaron, el objetivo era que ellos iban a formar una familia, tal como la formaron. Aquí Jesús dice, ¿no?, que cuando alguien llega el Evangelio a una casa, a una familia, a un hogar, en algunos casos, y a veces en la gran mayoría, se producen problemas. Y no se produce problema porque el Evangelio cause problema, no, sino que la persona que se ha convertido a Cristo, la persona que ha entendido el Evangelio y ahora es un hijo o una hija de Dios, él anhela y desea que en su hogar, en su familia, también sus familiares sigan el camino de nuestro Dios, ¿no? Acá dice que el hombre se va a rebelar, va a estar en contra de su padre, se va a oponer a su padre. Y Jesús aquí está hablando de que por causa del Evangelio, ese padre se ha salvado, Dios lo ha salvado, lo ha convertido, lo ha hecho un hijo de Dios y lleva la buena noticia a su casa. Pero el hijo se rebela contra él, el hijo se opone totalmente al padre. Así hay muchos hogares. ¿Por qué? Porque a veces de repente el hijo está andando en cosas que son totalmente fuera de orden. Y esa persona
si lo miramos en nuestro contexto, ¿no?, de aquí, de nuestra nación, de repente esa persona ha escuchado el Evangelio y sabe lo que es el Evangelio, pero esa persona está haciendo cosas muy malas, cosas muy pecaminosas, o está viviendo una vida de total desorden. Y él sabe que si ya el Evangelio llegó a través de su padre, las cosas que él hace no son saludables, por lo tanto, él se va a oponer al padre. Él va a ser el primer enemigo que va a tener el padre. Porque hay muchas personas que saben lo que significa el Evangelio, saben lo que significa entregarse su vida a Cristo, porque lo han escuchado, lo han entendido y han decidido, no, a mí no me conviene. Supongamos que es un delincuente, supongamos que es un secuestrador, supongamos que es un marca, supongamos que es un narcotraficante, supongamos que es un adúltero, supongamos que es una persona inmoral, corrupta del sistema, es parte de ese sistema. Y a él bajo ni un punto de vista él dice, no, él suma y resta, dice, a mí no me conviene ser cristiano. Y no me conviene que mi padre sea cristiano, así que yo lo voy a hacer la guerra. Y ese hombre que dice que ama y respeta a su padre, se le va en contra del padre. Dice también a la hija contra su madre. Lo mismo sucede. El día de hoy, amado hermano, en nuestra sociedad occidental, ya la naturaleza pecaminosa no solamente se manifiesta así abiertamente y públicamente en los hombres, también en las mujeres. Hay mujeres que el día de hoy han llegado a niveles de maldad, de grado de pecaminosidad, más allá de lo que realmente uno puede entender y comprender. Y esas mujeres, hijas, se rebelan contra su madre. De repente es una madre convertida a Cristo. Y esa mujer va a odiar a su madre, va a insultar a su madre, va a menospreciar a su madre. ¿Por qué causa? Por causa de Cristo. Tanto en el primer caso el hijo y en el segundo caso de la hija, tanto el padre y la madre, mientras vivían en supuesta armonía y vivían bajo el pecado, bajo el dominio del reino de las tinieblas, las cosas iban bien. Y las cosas malas que hacían no eran problema. Aún hasta sus padres, tanto el padre como la madre, ¿no?, el padre del hijo, la madre de la hija, sabían en las cosas que andan sus hijos y para ellos eso no le afectaba para nada. Y usufructuaban las cosas de esa condición pecaminosa, o también ellos eran parte de ese sistema, de esa manera de vivir. Pero cuando ellos se convierten, el padre, la madre se convierten a Cristo, lo que quieren es que sus hijos salgan de eso, porque han entendido que si ellos no se salvan, su vida va a ser destruida. Es decir, se van a ir a la eternidad, al infierno, y ellos han entendido que lo más importante de toda la existencia es tener una relación con Dios, de amar a Dios sobre todas las cosas, y no van a querer por nada que sus hijos, sus nietos, su familia se pierda. Ellos quieren la salvación. Han entendido que eso es lo más importante en su vida, después de ser padres, de que sus hijos se conviertan. Ellos se convierten en un verdadero y auténtico discípulo y comienzan a evangelizarlo. Pero los hijos le declaran la guerra. Dice, y la nuera contra su suegra. Mano, algunos de nosotros no hemos tenido tanto problema cuando nos hemos entregado a Cristo. Nuestra familia se han resentido, han pasado unos tiempos y después nos han aceptado ellos y no hay problema. Pero hay casos reales, que cuando alguien se convierte a Cristo, si es hijo, los padres nunca más le vuelven a hablar. Los padres los expulsan de su hogar, no importando en la condición en que estén. Y si ese hermano o hermana realmente se ha convertido a Cristo, no va a negar su fe. Y la condición para que sus padres puedan tener nuevamente relaciones con ellos, es decir, volver a tener una relación de padre a hijo, hijo a padre, los padres, si son el problema y los hijos se han convertido, los padres piden, si tú
no niegas tu fe, si tú no renuncias a lo que tú crees, a tu Cristo y a tu religión, a lo que tú estás creyendo, no puedes estar en este hogar y ya tú no eres mi hijo. Y literalmente, hermano, cumplen su palabra. Esas personas. Entonces, hay una división, una familia dividida, pero no por causa de Cristo, sino por causa del pecado, por causa de la rebelión contra Dios. Y eso se da. Lo que pasa que actualmente en nuestra sociedad, el cristianismo se ha hecho tan semejante al mundo que ya el que alguien se entregue a Cristo ya no es tan trascendente, porque esa persona, como decíamos el domingo pasado, habla como ellos, se comporta como ellos, vive las mismas cosas que ellos viven, solamente que cuando se va a su iglesia se cambia y agarra su Biblia y se va, pero cuando él regresa sigue siendo la vida igual. Para ellos, para la familia no pasó nada. Se cambió de religión. Algunos es como alguien que es hincha de la U, pasa un tiempo y termina siendo hincha de la Alianza, ¿no? Pero si es de una barra brava, la cosa es distinta, ¿no? Ya ustedes saben, aquellos que saben de lo que son las barras bravas, puede perder hasta su vida. Mire la lealtad que tienen las barras. Pero así pasa el día de hoy. Lamentablemente, el cristianismo, no por culpa de Jesucristo, sino por culpa de la manera como se predica, se enseña, se ministra el Evangelio, hay muchos pseudo cristianos que cuando supuestamente están convertidos, bautizados, hasta líderes pueden ser, en sus casas, en sus hogares, en sus barrios, siguen siendo tan igual como han sido. No cambió nada. Pero cuando realmente estas personas se convierten, dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces el discípulo verdadero muestra una total lealtad al Señor. Una total lealtad. Juan Bunyan fue uno de los más grandes, uno de los hombres más humildes que Dios ha levantado, y él realmente fue muy humilde. Y él es el autor famoso de la famosa, obra El Peregrino, y después compuso La Peregrina. Y a él le habían amenazado que si él seguía predicando el Evangelio, si a él seguía predicando el Evangelio, lo iban a meter preso. Y al final él siguió predicando el Evangelio y le metieron preso. Y él tuvo que separarse de su familia, no por causa del Evangelio, es decir, porque su familia odiara el Evangelio, no, sino por causa de predicar el Evangelio. Su familia era cristiana. Y él decía, cuando estaba preso, él decía, lo que más él sentía, una de las cosas que más le dolía era haberse separado de su familia, era como si le estuvieran sacando de los huesos la carne, decía, ¿no? Él sabía que la situación de ellos, aún él estando, la situación de ellos económica no era buena, entonces su dolor era de cómo estaría viviendo su esposa y sus hijos. Y tenía un hijo que era ciego. Y él, amado hermano, lo que más sufría era por ese hijo ciego. Pero ¿sabe una cosa? Él amó a sus hijos, amó a su esposa sobre todo, pero lo más importante para él era que él amaba más a su Señor Jesucristo que a su familia. Por eso acá en el 37 dice, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que ama a padre o a madre más que a mí, es decir, sobre mí. Aquí hay que aclarar, ¿no? Jesús jamás está rompiendo el mandamiento de honrar padre y madre. Por el contrario, lo está reforzando.
Porque cuando tú y yo, Dios nos transforma, nos convierte, nos hace amar realmente a Dios con ese amor ágape, con ese amor que sobrepasa, que es increíble, y realmente llegamos a entender y a vivir lo que es el amor a Dios. Ese amor es tan excelso, tan sublime, tan hermoso, tan bello, que al experimentar y a vivir en ese amor, comenzamos a amar a nuestro prójimo, y en ese caso a nuestra esposa, si es que somos casados, y si no eres casado, a tus padres, y a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, a tu madre, a tus hijos, a tus hermanos en la fe. Los amas más allá de que antes tú amaras, antes de que conocieras a Cristo, a tu familia. Es decir, llegas a amarlo tal como Dios quiere que tú lo ames. Y entonces tú entiendes por qué el Señor demanda esto. Porque ¿cuál es, hermano? Nosotros hay algo que tenemos que entender, y Dios nos haga entender y comprender, porque esta es una revelación de Dios. Nosotros somos seres eternos. Nosotros somos seres eternos. Y algún día dejaremos de estar en esta tierra. Y de acuerdo a cómo hayamos vivido, si hemos aceptado el plan de Dios, de la salvación, y hemos vivido como verdaderos hijos de Dios, y somos verdaderos discípulos del Señor, viviremos la eternidad con Dios para siempre. ¿Entiende? La eternidad. Entonces nuestra vida está destinada a vivir la eternidad, y si somos hijos de Dios, con Dios. Y si no somos hijos de Dios, la eternidad en la oscuridad total, en la separación, en la muerte eterna, donde Dios jamás tendrá ninguna relación con nosotros. Pero teniendo la vida eterna en Cristo Jesús, viviremos delante de Dios. Entonces, cuando entendemos el amor de Dios, vamos a decirle, no, nosotros no somos seres para quedarnos en esta tierra. Hemos sido creados por Dios para vivir la eternidad con Él. Por lo tanto, si yo amo más a mi padre, a mi madre y a mis hijos más que a Dios, yo no me voy con Cristo, porque no le estoy poniendo en el lugar que Él quiere. Él está hablándole aquí, amado hermano, antes de que Él vaya a la cruz de Cristo, a morir a Cristo a la cruz. Y le está diciéndole, ustedes tienen que serme leales a mí. Ustedes tienen que ser leales, tienen que tener total lealtad. Un discípulo sumiso tiene que tener total lealtad al amor de Dios. Tiene que amarlo con todo, sobre todo. Dice, el que ama a padre, a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, a hija más que a mí, no es digno de mí. Digno es poner en la balanza, una balanza. Acá está Dios con las cosas que Él nos ha dado. Todo lo que Dios nos ha dado. Y aquí está nosotros. ¿Qué tenemos que hacer para poder ser dignos? Valorar todo lo que el Señor ha hecho para que eso tenga el mismo. Y esta es una obra de Dios. Solo Dios puede hacernos amar a Él. Solamente Él puede hacer entender de que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, más que a todo. Por eso digo que cuando entendemos esto de la eternidad, decimos, sí, yo voy a vivir la eternidad. Ese es mi a eso voy, a vivir la eternidad con Dios. Yo también quiero que mi esposa, mis hijos, mis familiares, todas las personas que yo amen también sigan el mismo camino. Entonces, yo tengo que enseñarles a amar a ellos más. Ellos tienen que amar a Dios más que me amen a mí, aunque yo pueda ser un padre, un hijo, un tío, lo que sea, un hermano en la fe. Las personas tienen que amar más a Dios que a nosotros, y nosotros tenemos que amar a Dios más que cualquier persona. Esa es la garantía de un discípulo. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Y esto es fundamental, amado hermano. Por eso que el discípulo tiene que mostrar total lealtad al Señor. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. ¿Dónde está Ponte?
Tus obras, por más que tú quieras, no puedes jamás, va a poder hacer digno. Tenemos que rendirnos. Por eso que Jesús ha dicho en el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay que dejar que Cristo se forme en nosotros. Hay que seguir al Maestro. Hay que seguir al Maestro. Hay que decirle, Señor, enséñame tu palabra. Enséñame a vivir el Espíritu Santo. Las enseñanzas de Cristo que se encarnen, que se hagan realidad en mi vida. ¿Para qué? Para que Él sea el Señor de mi vida. Para que yo pueda realmente llegar a dejar que Él sea el Señor y tome el señorío. Y yo me rindo totalmente. Entonces, cuando yo me rindo totalmente, es que ahí voy a hacer y voy a entender que tengo que amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces la balanza va a estar equilibrada. Entonces voy a hacer una vida digna, voy a vivir porque estoy honrando, porque tengo una vida de piedad que honra, que reverencia a Dios, que le da el primer lugar en todas las cosas, una vida piadosa, temerosa de Dios. El discípulo sumiso ofrece su propia vida. Dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. La cruz, ¿no? La cruz. ¿Qué es la cruz? Aquí Jesús está hablando claro para ellos, hermanos. Para ellos no había ningún problema con respecto a lo que estaba diciéndoles a ellos. La cruz era símbolo de la muerte. Cuando una persona era ajusticiada por un delito que había cometido, los jueces determinaban, y esa misma persona tenía que llevar su cruz. ¿A dónde? Al lugar donde lo iban a crucificar. Y los judíos sabían lo que significaba una cruz. Es decir, te imaginas, hermano, en este mundo, ¿cuál es el anhelo más de muchas personas? Por ejemplo, si tú eres un profesional y quieres ir a más, de repente es un doctorado, ¿no?, en tu profesión, para que te reconozcan, porque digan, el doctor tal, o de repente tu sueño es ser presidente de la República, ¿no?, para que te digan, excelentísimo presidente de la República y tu nombre, ¿no? Entonces, esa es la mayor honra que tú puedes tener en este mundo. Pero Jesús está diciendo, el que no toma su cruz. Es decir, Jesús está diciendo, ¿usted quiere ser realmente mi discípulo? Tienen que tomar su cruz. Y no es la cruz que Cristo llevó, por si acaso. Él solamente llevó esa cruz para morir por los pecadores, para sustituirnos de la cruz del Calvario, para tomar nuestro lugar como pecadores y morir por nosotros. De esa cruz no está hablando. Jesús no está hablando de la cruz que a veces tú por causas de situaciones particulares pasas problemas, ¿no?, por enfermedades, situaciones que se dan. No, de eso no está hablando Jesús. Jesús está hablando de que cuando tú tomas tu cruz, de ser un verdadero y auténtico discípulo, de que la gente te va a separar, que la gente te va a aborrecer. Por eso dije disensión, la espada, ¿no? Que la gente te va a humillar, que la gente te va a perseguir y que en algunos lugares hasta te pueden matar. ¿Por qué causa? Por llevar la cruz. Es decir, por ser un verdadero y auténtico discípulo y seguidor de Jesucristo. Es decir, tomar la cruz y seguir a Cristo significa vivir con tal consagración y abandono al que incluso la muerte misma no sea un precio demasiado elevado. No se demanda de todos los discípulos que pongan sus vidas por el Señor, pero todos están llamados a valorarlo, a Jesucristo, hasta el punto que no consideren sus vidas preciosas para sí mismos, ¿no? Entonces, eso es importante. Esta vida, hermano, ¿quién le da valor a esta vida? En el mundo le da. Pero en el Señor, ¿quién le da valor a esta vida? Esta vida le da el valor el Señor, nuestro Dios, que nos ha convertido, nos ha transformado y nos ha hecho sus hijos. Eso es importante. El que le da valor a nuestra vida como hijo de Dios es Dios. A través de la obra de Jesucristo, a través de este discipulado permanente. Y para que eso funcione, tenemos que tomar nuestra cruz cada día e ir cada día en pos de Él, ir detrás de Él. Jesús dijo,
Mateo 4:7, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Por si acaso, si ustedes vienen detrás de mí, también son mis discípulos. Por si acaso, van a llevar su cruz. Van a tener una marca. La gente lo va a identificar como mis seguidores. Y cuando la gente lo identifique como mis seguidores, significa que están expuestos a sufrir. Dice, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Cuántos creyentes, amado hermano, si veamos a nuestra nación, en el tiempo del terrorismo, muchos cristianos en Ayacucho, en los pueblos, en el Brain, tenían y vivían conforme a esta palabra. Y llegaba la guerrilla, llegaba Sendero Luminoso, y les hacía que ellos negaran a Cristo, que renunciaran públicamente a Cristo, que pisotearan la Biblia. Bueno, la mayoría de ellos no lo hacían. Preferían morir por la causa de Cristo. Y morían por la causa de Cristo. El día de hoy, muchos de estos discípulos murieron. Y el día de hoy, si hay muchos cristianos en las serranías peruanas, fue resultado del testimonio de estos hombres, de estas mujeres. Amado hermano, en Uganda, en el año 1850 y tanto, hubo 3 adolescentes de 11 a 15 años que se convirtieron en verdaderos y auténticos cristianos. No tenían un gran conocimiento de lo que era el Evangelio, pero sí tenían un amor y una pasión por Cristo increíble. En ese tiempo el rey perseguía a los cristianos y capturaron a estos 3 adolescentes y determinaron quemarlos vivos. Pero antes de que los quemaran vivos, le dieron la oportunidad de que negaran a Jesús. Y le dijeron, hay que decirle a nuestro rey que nosotros vamos a estar un rato aquí quemándonos y vamos dentro y rapidito nos vamos a ir al cielo. Pero dígale a su rey de que si él no se arrepiente, él va a estar en el infierno quemándose eternamente. Miren qué seguridad. Y el niño de 11 años dijo, por favor, no me corten los brazos. No me corten los brazos. Porque yo me quiero ir completo al Señor. Yo pronto ya me voy a quemar. Mire, hermano, dice la historia que después de eso, y murieron cantando un himno. Murieron cantando un himno, amado hermano. Y dice la historia que después de ellos siguieron otros discípulos y también fueron. Uganda, recién en el año 1990, ha tenido un avivamiento. Mire, ¿cuántos años han pasado? Más de 100 años, como 130 años. Pero el sacrificio que estos adolescentes se entregaron por la causa de Cristo y no negaron a Cristo, no quedó en vano, porque ellos tomaron su cruz y fueron en pos del Señor. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El que haya su vida la perderá. Su vida. Ese es el gran problema de muchos de nosotros. Nos gusta este mundo, nos apasiona este mundo, nos encanta este mundo, nos encanta tanto este mundo, que cualquier cosa que nos quita nuestra comodidad, nuestra seguridad, nuestro confort, nos volvemos como estamos el día de hoy. Que un virus nos ha prácticamente congelado a todos. Porque ya la palabra sufrimiento no existe para muchos cristianos. Y hay teólogos, pseudo cristianos, que dicen que han cambiado, distorsionado la palabra de Dios. Que un cristiano no puede sufrir. Eso es mentira. Es uno de los engaños más terribles. Cuando tú te sientes cómodo
y mides todas las cosas antes de tomar una decisión por Cristo, muy probablemente, hermano, amigo, no sé decirte hermano o amigo, tú no eres cristiano. Porque tú no tienes que estar midiendo. Tú y yo no tenemos que medir las cosas que nos puedan pasar. Porque ya nuestra vida ya no nos pertenece. Esta vida que tenemos le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque Él la compró a precio de ¿quién? A precio de la sangre de su Hijo amado. A precio de la vida de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y Él pagó para que tú y yo seamos hijos de Dios. Así que nosotros no tenemos, si hallamos esta vida y nos encanta este mundo, es por eso que la iglesia ha perdido tanto poder, tanta efectividad, ya la iglesia no es trascendente en este mundo, ya no es un punto de referencia, porque estamos igual que el mundo, hermano, lleno de temores. Pero Jesús dice, el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Es decir, el discípulo que vive y cree y no tiene temor a nada de las cosas que le pueda acontecer en este mundo, porque está haciendo la voluntad de Dios y vive conforme a la voluntad de Dios, no tiene ningún problema, hermano. Porque su vida está segura, su salvación está segura. ¿Por qué? Dice, el que pierde su vida, el que se niega a sí mismo, el que toma su cruz cada día. Y el viejo hombre está crucificado, como dice Pablo en Gálatas 2:20, por causa del Evangelio de Jesucristo, por causa de vivir conforme a la voluntad de Dios, la hemos encontrado. Tenemos vida eterna, amado hermano. Esos tres adolescentes apenas murieron, están delante de la presencia de Dios alabando y adorándole, amado hermano. Vamos terminando. El discípulo sumiso, fiel, tiene promesa de recompensa. No todo es pruebas, tribulaciones, sino también hay recompensa. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y recibe al que me envió. Acá Jesús está diciendo que tú y yo, y en este caso los discípulos de Jesús, cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando llevamos el Evangelio, cuando predicamos, cuando enseñamos, cuando evangelizamos, cuando discipulamos, cuando oramos, cuando hacemos todo lo que Dios nos manda, y en las casas nos reciben, no nos reciben solo a nosotros, reciben al Señor y reciben al Padre. ¡Qué gran bendición, amado hermano! Escuchaba ayer a un ministerio en Argentina, que se llama enmisión.org, y ellos decían, miren, la forma más efectiva de evangelizar es de persona a persona. Del 100% de personas que se convierten a Cristo, el 90% son por relaciones. Yendo a las casas. Cuando tú vas a una casa, y en esa casa al final te abren la puerta, no te reciben a ti solamente, lo más importante, reciben a Cristo, reciben al Padre, reciben la bendición de Dios. ¿Y sabe lo que estaba diciendo? Algo que me ha preocupado profundamente estos hermanos. Los musulmanes, tal como van, dicen ellos, que en 30 años van a tomar el mundo. En 30 años. Y los cristianos, en lugar de haber crecido más, estamos creciendo menos, para llegar a copar todo el mundo. Son más de 100 años que tomaríamos nosotros el cristianismo llegar a invadir todo el mundo con el Evangelio. Pero los musulmanes en 30 años, el movimiento misionero que más efectivo en el día de hoy es el movimiento musulmán. Porque ellos, hermanos, aunque no conocen esta Biblia, para ellos morir es una victoria. Aunque se van al infierno por la eternidad, pero ellos creen que es una victoria para ellos. ¿Cuánto nosotros, hermanos, tenemos que evangelizar, tenemos que discipular? Cuando tú y yo vamos bajo la cobertura de Dios, bajo la autoridad de Dios, bajo el poder de Dios, como dijo Jesús en el 10:1, entonces llamando a sus 12, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En el 10:5, a estos 12 les envió Jesús y les dijo instrucciones: por camino de argentino no vayáis, en ciudad de samaritano no entréis, sino antes bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
y yendo, predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. El que reciba un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que mire, primero es el Señor. Segundo, si tú tienes una palabra profética, que la palabra de Dios es palabra profética, y le das esa palabra profética que se va a cumplir, que Dios ha puesto en tu corazón, tú vas a recibir recompensa de profeta. Porque el profeta le hablaba al rey y le hablaba al sacerdote, al sumo sacerdote. El profeta tenía autoridad sobre ellos. Es decir, la bendición de un profeta es mayor que la bendición que recibía un rey cristiano y era mayor que la bendición de un sumo sacerdote. Si tú llevas palabra de Dios, llevas palabra profética, esta palabra que es palabra profética, y la persona lo recibe, tú vas a recibir recompensa de profeta. El que reciba a un justo por causa de que es justo, recompensa de justo recibirá. Si tú, que eres justo en Cristo Jesús, por la obra, justificado por la fe en Cristo Jesús, te reciben en una casa, esa familia, esa casa va a recibir recompensa de un justo. Dios se encargará de hacerle justicia. Dios, no sé qué problema pueda tener esa familia, de repente un problema de injusticia, Dios les hará justicia. Miren qué bendiciones, miren qué recompensa. Nosotros podemos ser de bendición, bendecidos para recibir. Por eso dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Y termina diciendo, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, Jesús está hablando en el Medio Oriente, hermano, donde hace un calor tremendo, 35, 37, 38, 40 grados de temperatura. Y a veces la gente camina kilómetros y no encuentra agua. ¿Te imaginas que después de tú caminar 10 kilómetros y exhausto de estar predicando, evangelizando, o has ido a cumplir una labor que Dios te ha mandado a hacer como discípulo, y has ido a orar por una anciana, has ido a orar por una familia, has ido a predicar, has ido a hacer un encargo que Dios ha puesto en tu mente y en tu corazón, y has sido 5 de ida, 5 de venida, y no has podido tomar ni un vaso de agua. Y llegas a una casa, tocas la puerta, dice, por favor, señora, regáleme un vasito de agua. Y esas personas te traen un vaso de agua fresca, no caliente, fresca. Mira lo que dice acá Jesús. Por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Aleluya. Bueno, aquí Jesús está hablando de las bendiciones que recibe la gente, que nos recibe, que nos da la bienvenida, cuanto más el discípulo que está haciendo la voluntad del Padre. Si el Señor está dándole al que recibe con palabra profética, recompensa de profeta. Al que recibe a un justo, recompensa de justo. Y al que recibe a uno de estos de pequeñitos, le está diciendo, señora, mire, le está diciendo a sus discípulos que recién le está mandando a practicar, a ensayar a estos pequeñitos, mis discípulos, que dependen de mí. Si le reciben y le dan un vaso de agua fresca, ellos reciben recompensa. ¿Cuánto más el que lleva la palabra profética? ¿Cuánto más el que lleva un mensaje de justicia? ¿Cuánto más aquel que cumple la voluntad del Padre haciendo una labor de discipulado, este pequeñito? Y lo más importante, dice, si tú crees que yo te estoy enviando, yo te estoy enviando. ¿Tú crees que yo te estoy enviando? ¿Tú crees que yo te estoy enviando? Si crees que yo te estoy enviando, cuando tú vas a una casa, me reciben a mí y reciben a mi Padre. Y también recompensa. Hermano, ¿qué hay en los cielos cuando un alma se convierte a Cristo? ¡Fiesta! Por eso dice que cuando lleguemos y vivamos como verdaderos y auténticos discípulos, teniendo estos sufrimientos, ¿verdad? Teniendo tantas cosas difíciles, que de repente, hasta por causa del Evangelio, perdimos a nuestros padres, que nos dejaron, nuestra familia, nuestros amigos, nos botaron del trabajo. Hubo disensión, separación. Viene a mi mente el caso de
de Sugel Michelin, del pastor Sugel Michelin. Dice que cuando él, antes de convertirse a Cristo, tenía un amigo. Eran amigos forever, ¿no? Por siempre, por decir. Y él dice que cuando él se convirtió a Cristo, le comunicó a su amigo que se había convertido a Cristo. Ese amigo, ese día, nunca más le volvió a hablar a Sugel Michelin. Él lo dice, hermano, textualmente. Hermano, perdemos, pero ganamos. Perder para ganar. Hay que perder esta vida. Si no está viviendo conforme a la voluntad de Dios, tenemos que perderla. Tenemos que estar crucificados con Cristo para ganar la vida que Dios quiere que tengamos. Y si tenemos que llevar nuestra cruz, la llevaremos siempre, amado hermano, porque tenemos que ir detrás del Maestro. Y si vamos a ver con el tiempo, por causa de vivir conforme como el Señor nos manda, llevando su cruz, vamos a sufrir, tenlo por seguro, que cuando llegues al cielo, el Señor te dirá, buen siervo, buena sierva fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y créelo, amado hermano, que detrás de ti, si Cristo aún tarda en venir, vendrán otros discípulos que van a imitar a Cristo, pero van a decir, gracias por ese hermano, esa hermana que me enseñó a vivir el Evangelio. No solamente me enseñaba, me predicaba, sino también modelaba y sufrió, pero nunca lo vi desertar. Por eso yo voy detrás de mi Señor. Padre, te doy gracias en esta noche por esta bendición de poder haber predicado tu palabra, Señor, tu palabra que tiene que llegar, que tenemos que cumplir este discipulado, cueste lo que cueste, Señor, en nuestra vida. Ahora más que nunca, Señor, tiene que despertar a un discipulado activo, a un discipulado comprometido, a un discipulado con compromiso, a un discipulado de lealtad, Señor, a prueba de todo. Bien, queridos hermanos, la palabra, como siempre, nos conforta y nos confronta. Pensémosla, meditémosla muy bien en casa, reflexionemos entre nosotros, Señor mi Dios. Reflexionemos entre ustedes que están en sus casas, entre cada uno de ustedes y sus familias, reflexionen sobre la palabra del día de hoy. Ya no me queda más que pedirles, como siempre, que se cuiden, que nos cuidemos. Esto aún no acaba y sabe Dios si la famosa vacuna va a ponerle fin realmente a la pandemia o no. Así que no dejemos de escatimar esfuerzos y de seguir cuidándonos y de seguir tomando medidas de seguridad. Siempre, por favor, sus tapabocas y sus protectores faciales cuando salgan a la calle. Siempre una botellita de alcohol a la mano, lavarse la mano todo el tiempo. Son medidas de seguridad y de higiene mínimas y básicas que pueden ayudarnos muchísimo y sobre todo que pueden prevenir que haya algún contagio en nuestras casas. Pero la invitación está siempre hecha, pero ustedes puedan buscar en nuestras redes sociales. Ahí también tenemos nuestro canal de YouTube que está apareciendo acá la dirección en pantalla. Una serie de videos de diferentes prédicas que hemos ido desarrollando a lo largo de toda esta pandemia, que ustedes pueden volverlas a revisar cuando gusten. Igual en nuestro canal, en nuestra cuenta de Facebook, que también está apareciendo aquí en pantalla. Ustedes van a poder ver no solamente la prédica, sino también comentarios, van a poder ver los cursos de la escuela bíblica y una serie de productos audiovisuales que lo único que buscan es hacernos meditar o hacerles meditar a ustedes sobre la palabra de Dios. Lo único que buscamos a través de estos medios es traerles la palabra de Dios. ¿Sí? Y dicho esto, entonces, quiero dejarles pues con los anuncios de esta semana. Y comenzamos este martes 15 de septiembre. Culto de oración, estudio y doctrina. La oración inicial está a cargo de nuestra hermana Madeleine Miranda. El devocional, nuestro ministerio de alabanza. La lectura bíblica a cargo de nuestro hermano Pedro Enciso. La oración intercesora, nuestra hermana Patricia Guamalíes. El mensaje a cargo de nuestra hermana Rosario Inmenso. Y la oración final a cargo de nuestro hermano Carlos Jesús Quirós. Este viernes 18 de septiembre es la escuela bíblica para adultos. La oración inicial la tendrá nuestra hermana Rosario Inmenso. El devocional estará a cargo de nuestro ministerio de alabanza y el estudio estará a cargo de nuestro hermano Gilmer Paredes. La oración final estará a cargo de nuestro hermano Israel Chávez. Este sábado 19 de septiembre, culto de jóvenes y adolescentes. La oración inicial estará a cargo de nuestra hermana Macarena Loconi. El devocional nuestro ministerio de alabanza. La lectura bíblica a cargo de nuestra hermana Catherine Beltrán. El mensaje nuestro hermano Benjamín Chávez.
La oración intercesora de nuestro hermano Rumi Ríos y la oración final a cargo de nuestro hermano Christopher Raquay. Y este domingo 20 de septiembre, culto central. La oración inicial está a cargo de nuestro hermano Steven Rodríguez, la lectura bíblica de nuestro hermano Sandro Gamboa, la devocional de nuestro ministerio de alabanza, el mensaje de nuestro pastor Carlos Quirós y la oración final a cargo de nuestro hermano Ronald Loconi. Espero que hayan tomado nota entonces, ya están todos avisados. Recuerden que este viernes tenemos pues escuela bíblica para adultos y que pueden seguir invitando. Inviten por favor a sus amigos, a sus conocidos. Ahora que es tan sencillo simplemente pasar un enlace, una dirección web para que puedan unirse tanto a nuestras reuniones en Zoom, los cultos que hacemos vía Zoom, y a través de estas redes sociales para que ellos puedan ver los videos del culto central cada domingo. Ahora no es necesario salir de casa para poder asistir a una iglesia, así que no hay excusas en realidad. No hay excusas para poder, para dejar de escuchar palabra de Dios. No hay excusas. Así que, por favor, queridos hermanos, yo tengo el día de hoy la oración de despedida, así que ya para despedirnos quiero pedirles, por favor, que ya en sus casas nos unemos en esta oración. Señor mi Dios, tú eres nuestro Dios santo y poderoso, Señor mi Dios. Tú, Señor mi Dios, tienes definido, Dios mío santo, cuál será el futuro de esta nación y de todas las naciones de este mundo, Señor mi Dios. Pero en medio de todas esas decisiones, Señor mi Dios, en medio de todo tu plan, Señor mi Dios, te ruego y te pido, Señor mi Dios, por las familias de esta iglesia, Dios mío santo, y por todas las familias de esta nación, Señor mi Dios. Que tu mano poderosa, que tu mano santa, Señor mi Dios, no deje de cubrirnos, no deje de protegernos, porque a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que puede haber sucedido, Señor mi Dios, tú sigues siendo benevolente con nosotros. Aún no decides acabar con esta humanidad, Señor mi Dios. Aún seguimos esperando tu venida, Señor Dios mío santo, y esperamos que sea lo más pronto posible, Señor mi Dios. Gracias, Dios mío santo. Gracias, Señor mi Dios, por el privilegio de poder oír tu palabra, Señor mi Dios. Gracias, Señor mi Dios, porque a pesar de todo, Señor mi Dios, tú no nos has prohibido, Señor mi Dios, que podamos escucharte, Señor mi Dios. Ni los hombres tampoco han prohibido, Señor mi Dios, que podamos escucharte, Señor mi Dios. Todo lo contrario, Señor mi Dios. Esta pandemia ha venido un momento, Señor mi Dios, en que tenemos la tecnología suficiente, Señor mi Dios, para poder escuchar tu palabra de diferentes modos, en diferentes medios, Señor mi Dios. Tú todo lo tienes planeado, tú todo lo tienes pensado, Señor mi Dios. Gracias nuevamente, Señor, por la palabra vertida el día de hoy, Señor mi Dios. Que podamos llevarla a nuestras casas, Señor mi Dios, y reflexionar en ella, Señor Dios mío santo. Que este medio, Señor Dios mío santo, sirva para que tu palabra llegue, Señor mi Dios, a cada vez más y más casas, Señor Dios mío santo. Si antes había alguien, Señor, que por distancia o por cualquier medio no podía, Señor, ir al culto, a escuchar tu palabra, Señor mi Dios, que lo haga a través de este medio, Señor Dios mío santo. Ayúdenos, Señor, a propagarlo, Señor mi Dios, a promoverlo, Dios mío santo, a colocar los enlaces respectivos, Señor mi Dios, en nuestras cuentas respectivas para que nuestros amigos puedan escuchar cada mensaje que tú tienes para nosotros, Señor mi Dios. Ayúdenos a ser promotores de tu palabra, Señor Dios mío santo. Gracias nuevamente, Señor mi Dios, por el privilegio de este culto, de este servicio, Señor mi Dios. Y ayúdenos, Señor mi Dios, a seguir perseverando, Señor mi Dios. A que en cada casa, Señor Dios mío santo, sigamos perseverando, Señor mi Dios, escuchando tu palabra, Señor mío santo, meditando en ella, Señor mi Dios, y que no dejemos, Señor mi Dios, nunca de perseverar, Dios mío santo. Y perdónanos, Señor mi Dios, perdónanos si nos hemos estado desviando, si a veces la comodidad, Señor mi Dios, nos impide, Señor mi Dios, leer tu palabra y buscar cada vez más de ti, Señor mi Dios, y a veces la comodidad nos atrapa, a veces la comodidad nos absorbe, Señor Dios mío santo, y nos olvidamos de cosas realmente importantes, Señor mi Dios. Gracias nuevamente, Señor mi Dios, y reitero, Señor, mi pedido, Señor mi Dios, por cada una de las familias que nos están escuchando, Señor mi Dios, por cada una de las familias, Señor mi Dios, que están aquí con nosotros, Señor mi Dios, a la distancia, pero aquí con nosotros, Señor mi Dios. Gracias nuevamente, Señor Jesús, en tu sagrado nombre. Amén. Bien, queridos hermanos, muchísimas gracias a todos, bendiciones para todos, y nos vemos en una próxima oportunidad.